Y nos encontramos, ustedes ya ven, somos 4 en el estudio. Y nos encontramos en estos momentos justamente con Ricky Sidel. Ricky nos va a contar él un poquito más, pero es de una organización que me parece que hay que darle pelota, hay que escuchar un poquito también lo que tienen para decir, desde el punto de vista de que, desde mi punto de vista, y ahora lo vamos a empezar a discutir con Ricky, es una organización que está haciendo algo que muchos capaz coinciden, capaz no coinciden, pero no sé cuántos se animan a hacer esto. Y por eso queríamos invitarlo a él para que nos presente un poquito la organización, de la cual no sé que si ustedes la conocen, se llama Omdim Beyahad, Parados Juntos sería, algo por el estilo. Y él es director de, ¿cómo digo, Aksharot? Capacitaciones. Capacitaciones. Igual tengo una pregunta para arrancar. A ver. Yo, en mis malas costumbres, cada tanto abro el Gran Hermano, el programa. ¿Puedo decir una cosa sola nada más? Sí. Creo que el sonido está saliendo excelente. Vamos. Bien. Excelente. Sí, ahora sí. Y estaba viendo el Gran Hermano y de repente veo a la gente de Omdim Beyahad cayendo en el escenario. ¿Sabés explicar qué pasó ahí? ¿De dónde salió? ¿Qué es eso? ¿Y qué es Omdim Beyahad? Sí. Bueno, ¿por cuál pregunta empiezo? Por la de qué es. ¿Qué es la organización? ¿Qué es la organización? Entonces, Omdim Beyahad os van a encontrar en las redes sociales como Standing Together, porque es inglés más fácil. Es un movimiento social de judíos y árabes juntos que lucha por la paz, lucha por la igualdad. Estoy intentando traducir para el español en mi cabeza. O sea, paz, igualdad. Sentite cómodo hablar portugués también. Es verdad, la gente no me conoce, yo soy brasileño, así que si hablo alguna palabra en español que no existe de verdad, solo hablé con algún acento, avísenme. El portuñol. Pero ese es un movimiento de base, un movimiento de campo. La idea es de verdad estar en la calle, organizando a la población, con el objetivo de cambiar el mapa político del país, porque ya llegó el momento de que logremos hacer la paz, de que este país tenga igualdad. Tenemos que llegar al futuro, porque no podemos quedarnos en el pasado atrasados. Y ahí con eso, algunas cosas que estamos haciendo. En este momento tenemos 2 grandes campañas. La primera no tiene que ver con lo que pasó en el Gran Hermano. La primera es la campaña de resiliencia en la sociedad árabe, porque desde que Ben Gvir asumió como ministro de la Seguridad Nacional, él empezó a cambiar el proceso de la policía para dar menos seguridad a la población árabe, lo que significa que los números de personas asesinadas en la población árabe de Israel subió mucho desde que él asumió. Y la otra gran campaña que tenemos es la campaña por el fin de la guerra. Y lo que hablamos mucho es que la guerra no es nuestra, la guerra es de Bibi, la guerra de Smotrich, la guerra de Ben Gvir, y no nuestra, y la gente está muriendo en nombre de ellos. Y una de las cosas que queríamos hacer, llevando personas para entrar ahí en el vivo del Gran Hermano, fue exactamente mostrar que no vamos a aceptar que la vida siga como si nada. Lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza es terrible, es inaceptable. Hay un exterminio pasando en ese exacto momento. La gente se está muriendo de hambre para que pocas personas puedan seguir en el poder. Y no podemos permitir que las cosas sigan como si nada. Entonces, incluso entrar en el Gran Hermano, que es la muestra de la vida pasando como si no hubiera una guerra, como si no hubiera gente muriendo todos los días. Ahora, Ricky, quiero preguntarte esto que está pasando ahora en el chat. Yo te cuento lo que está pasando ahora en el chat, ya sabes. Porque yo sé cuando yo digo estas cosas, lo que pasa en el chat, ya debes saber lo que está pasando en el chat. Y hay mucha gente que dice, no quiero que te quedes con la retórica de la gente, no me parece correcto y no por eso lo hago esto. Pero hay por ejemplo, un usuario dice, Vivi Ariel, dice, es una vergüenza como los kibutzim atacados. O sea, hay otra persona, Marcelo Telaví, me hace acordar a los voluntarios que vivían en el sur y ayudaban a los niños de Gaza, muchos fueron asesinados el 7 de octubre. Después del 7 de octubre, a mí me pasa personalmente, y quiero saber a vos como persona y como organización también, decir lo que vos estás diciendo es extremadamente difícil. Entonces, yo te pregunto,
primero, ¿cómo lo entendés esto? ¿Cómo entendés esto que sucedió post 7 de octubre? Y segundo, si crees que es el momento de decirlo, o si crees que deberíamos en estos momentos capaz, bueno, bajar un poco esta retórica. Johnny, ¿te puedo sumar algo más Sí, a la sí, sí, pregunta? obvio. Que tiene que ver si Omdim Beyahad cambió sus paradigmas que tenían previos al 7 de octubre. O por lo menos los ¿Existía tuyos. antes del 7? Sí, el Sí. movimiento fue Ah. fundado el 2015 O sea, hace mucho. en el sur de Tel Aviv para luchar en contra el proceso que intentaron hacer de echar las personas, hijos de personas que piden ciudadanía acá o piden residencia por problemas en sus países. Y ahí con eso empezó todo el proceso y ya hizo muchas campañas. Como por ejemplo, mucha gente conoce acá la campaña que hicimos del mínimo Arbaim, que fue para subir el sueldo mínimo para 40 shekel por hora, para intentar mejorar la calidad de vida de la población. Ahora, sobre el 7 de octubre, creo que es muy importante que entendamos que la historia del conflicto no empieza el 7 de octubre. La historia empieza mucho tiempo antes. No vamos a buscar cuánto tiempo en la historia pasó. La cuestión es que el 7 de octubre es consecuencia de todo un proceso de opresión de la población en la Franja de Gaza. Y no estoy acá para defender el Hamas. A mí lo que pasó en el 7 de octubre es inaceptable. Yo no estoy acá para defender eso y incluso me parece muy terrible que la gente intente hacer esta dicotomía de que si yo creo que tiene que terminar la guerra, entonces estoy apoyando el 7 de octubre. Y al revés, yo creo que actos como el 7 de octubre y actos como la guerra solo van a hacer con que sigamos matándonos. Y lo que queremos es terminar con este ciclo de odio. El ciclo de odio hace con que solamente suframos y no hay que ser así. Tenemos muchos ejemplos en la historia de pueblos que pasaron por luchas terribles, incluso guerras mundiales entre ellos, y al final sí, lograron llegar a la paz. Entonces, si ahora es el momento, ahora tiene que ser el momento para tener un proceso de paz y un proceso de creación del Estado palestino, porque yo, como judío que vive en Israel, no quiero ser parte de un pueblo que oprime a otro pueblo, y yo quiero poder vivir en paz acá, y solo voy a poder vivir en paz cuando haya un Estado palestino. Pero ¿cómo se hace para trabajar, por lo menos ustedes sí tienen ese pensamiento, para generar un estatus en el cual desde la Franja de Gaza no representen una amenaza para cada ciudadano del Estado de Israel? ¿Qué se hace? Bueno, creo que tenemos que entender que primero que la creación de un Estado palestino no habla solamente... Sí. Gracias. Toda. Claro, porque hace un calor y yo veía y dije, vamos a tomar un vaso de agua o algo. La creación de un Estado palestino habla tanto de Cisjordania, que también ahora en la media se habla mucho menos, pero también está pasando una opresión tremenda y se están creando majazim, outposts, colonias ilegales. Ocupaciones. Puestos de avanzada, creo que se dice. en español. Incluso ilegales, según el Estado de Israel, pero que no se hace nada con eso. Hay palestinos siendo asesinados brutalmente, incluso frente a cámaras allá. Entonces también tenemos que mirar lo que pasa del otro lado. Ahora, hablando específicamente de la Franja de Gaza, sí es importante que Hamas deje de ser dominante allá. Bibi está prometiendo hace casi 2 años que es una guerra para destruir a Hamas, pero cada vez que se habla dice que Hamas sigue robando comida, Hamas sigue haciendo cosas. Entonces me parece que la guerra no está muy llegando a su objetivo. Claro. Sí tenemos que de alguna forma apoyar la oposición de la Franja de Gaza a sacar el Hamas y poner gente que sí está en favor de hacer la paz. Por supuesto, la cuestión es que tenemos que encontrar quiénes van a ser los parceros para la paz del otro lado, pero también de nuestro lado. Y nosotros queremos ser los parceros para la paz. ¿Existen esos parcelos para la paz del otro lado? Parceros, quiero contar nada más ese interlocutor. Pero bueno, perdón. está muy bien, ¿no? Está muy bien, Los está muy Yotafim, bien. sí. Yo estoy a favor de hacer todo el programa en portugués. Hermoso. Tirarme el Río de Janeiro. pero Mi sueño hablar portugués. comento. Sí existen. Perdón, vos viviste en Brasil. No, ¿qué Brasil? ¿Vos no viviste en Brasil? No, en Uruguay. Ah, en Uruguay. Ok, listo. No, estaba porque te iba a decir, viviste en Brasil, no en portugués. Sí, sigamos con lo serio. Sí existen. Existen muchos grupos que están en contra. No podemos negar que lo que hace el Hamas es una dictadura En contra de Hamas.
en contra de Hamas. Hay grupos en contra de Hamas, grupos que no son parceros, interlocutores, pero puedes decir parceros. no, que no son interlocutores para la paz, es verdad, pero hay muchos grupos que sí, grupos que son perseguidos allá, grupos que sufren una opresión tremenda de Hamas, que tienen miedo de hablar. Y si ahora Hamas perdió tanta fuerza, es el momento de dar fuerza a la gente que sí quiere hacer la paz. El tema es que si hacemos la paz, la ocupación y posiblemente la reanexación de la franja de Gaza no va a ser posible. Y ese es el objetivo real del gobierno de ahora. ¿Sabes, Ricky, que yo el otro día estaba teniendo una conversación con un amigo diciendo estas cosas, o muy parecidas por lo menos, y él me decía, tu problema es que tenés un caso de, escuchá esto, israelitis muy grande. Y él me decía, tu problema, le mando un abrazo ahora, y él capaz pensaba como yo, pero vive en la diáspora, y él me dice, vos no podés decir algo así, porque en estos momentos hay mucho antisemitismo, y producto de eso, cuando nosotros decimos cosas así, lo que estamos haciendo es darle de comer a Hamas. Quiero saber si, porque vos, a ver, esta es una organización israelí, pero vos sos una persona israelí de Brasil, trabajás con chicos, o trabajaste con chicos, trabajamos juntos con chicos de Uruguay, de Brasil, de todos lados, y quiero saber si vos coincidís con eso, que son movimientos que dentro de Israel capaz tienen mucho más sentido y afuera de Israel es más imposible, o que no, o que deberíamos romper esa barrera también afuera de Israel. Yo creo que despacio están rompiendo esta barrera fuera de Israel. Mirá. Omdim Beyachad, Standing Together, mi organización, de hecho tiene pequeñas comunidades del movimiento afuera, se llaman Friends of Standing Together, porque el nombre en inglés es más fácil de estar en el mundo. Podemos también decir amigos de Standing Together si vamos a hacer algo así en América Latina. El tema es que despacio la población judía alrededor del mundo, en la diáspora, está entendiendo que lo que pasa acá está mal. Está tan mal que no podemos seguir con la perspectiva esta de las élites de acá, de intentar defender a cualquier costo y decir que criticar lo que hace el Estado de Israel o lo que hace el gobierno de Israel es antisemitismo. No estoy negando la existencia del antisemitismo, que existe y es condenable como cualquier otra forma de racismo, porque eso es el antisemitismo, es una forma de racismo. Y creo que tenemos sí que condenarlo, pero no podemos confundir con críticas al Estado de Israel. Israel, como un Estado como cualquier otro, que intenta ser un Estado democrático, tiene que aceptar críticas, principalmente en un momento cuando nos estamos transformando en los villanos del siglo. Pero villanos del siglo, ¿para quién? ¿Quién da ese mote de villanos del siglo? Nosotros nos estamos transformando en villanos del siglo para la mayoría del mundo. Estados Unidos, hay muchas manifestaciones ahí. Los países de América Latina se están posicionando en contra, diciendo que lo que hacemos acá como Israel es terrible. Unión Europea está lista para, muchos países, ¿no?, como Unión Europea, reconocer el Estado palestino por una cuestión de presión, porque no se puede más aceptar lo que está pasando en la Franja de Gaza. Pero puede ser que tengan también sesgada su mirada, ¿o no? Pueden no estar viviendo la realidad de Medio Oriente, la realidad del conflicto israelí en Gaza. ¿Cómo podemos, ahora te hago la pregunta de cómo podemos llegar a la creación de un Estado palestino que Occidente pretende, y también algunos países de esta región, luego del 7 de octubre? Luego de una demostración de un grupo terrorista gobernante que hasta el momento era soberano dentro de la Franja de Gaza y era el gobierno, y que nosotros, o Israel, le dio lugar a la Franja de Gaza para que se desarrolle, luego tomaron decisiones políticas. Después de todo eso, ¿cómo nosotros podemos estar preparados desde este lugar para un Estado palestino cuando en la realidad vemos ataques de la Franja de Gaza al Estado de Israel desde el 7 de octubre? Atentados terroristas en distintos lugares del Estado de Israel constantemente, sea en Judea y Samaria como sea en Jerusalén o Tel Aviv. ¿Estamos preparados para eso? Depende de lo que consideras estar preparados. Yo no creo en la perspectiva de que si hablemos ahora de creación de un Estado palestino, estamos hablando de un Estado que va a ser creado mañana.
Por supuesto que no significa que a partir de mañana queremos que el Estado palestino sea como Italia, como Francia o como cualquier otro país occidental. Eso no existe. Por supuesto, es un proceso. Es un proceso como ya se intentó hacer antes, y la persona que intentó hacer antes incluso fue asesinada por la extrema derecha por intentarlo. Y por supuesto es algo que va a tardar mucho tiempo, porque si un grupo terrorista de la Franja de Gaza, gobernante, hizo muchos daños a los israelíes, lo que va a generar que tarde tiempo para curarnos de las heridas, así como un gobierno terrorista de Israel está haciendo algo terrible con la población de la Franja de Gaza, niños muriendo de hambre, niños muriendo de enfermedades porque no llegan medicinas, y ellos también van a tener rabia, pero seguir solamente construyendo esa venida y vuelta esa ida y vuelta de rabia y de venganza no nos va a llevar a un lugar bueno. Pero, Ahora, Ricky, no, la última, en ese sentido, ¿Israel es el único responsable de lo que sucede en la Franja de Gaza, en tu opinión? En ese momento, sí. en este momento, ¿sí? En ese momento. No estoy hablando del 7 de octubre. Claro. No. Estoy hablando En este de... Después de 20, ahora, 25 agosto meses. 2025. Claro. Sí, el momento que Israel diga queremos terminar la guerra, Israel tiene total capacidad de solamente salir de ahí, permitir que entre ayuda humanitaria, pedir ayuda para otros países, incluso países aliados, que ayuden a traer comida, a reconstruir, porque destruimos todas las casas, destruimos los hospitales, asesinamos a los directores de los hospitales, que también es un crimen de guerra. Entonces, por supuesto, tenemos total poder en ese momento de solamente salir de ahí, terminar la guerra. Ahora, ¿y si Hamas vuelve? ¿O si otro grupo vuelve? Bueno, ahí todo depende de qué vamos a hacer a partir de ahí. Claro. Depende de si vamos a permitir que las cosas se construyan o no, o vamos a garantizar que el pueblo siga en la miseria y teniendo rabia de lo que pasa de este lado del muro. Ricky, vos sos una persona que desde que te conozco estudiás el Holocausto y la Shoah y estudiaste, trabajaste en innovación. Sí. Digo, una persona que sabe. Y usás conceptos que para mucha gente para escuchar son conceptos muy difíciles de escuchar. Exterminio o crimen de guerra, mueren de hambre. Te quiero preguntar cómo lo vivís vos en ese sentido, como una persona que estudió el Holocausto, que conoce el Holocausto y que dedicó mucho de su vida, por lo menos insisto desde que te conozco, a transmitir lo que fue el Holocausto. El Holocausto o la Shoah, prefiero la palabra en hebreo, fue una forma de genocidio terrible, de forma industrial, y yo creo que las comparaciones directas con la Shoah son muy problemáticas, porque son muchas veces sí una forma de intentar atacar al pueblo judío y no a los hechos de lo que está haciendo Israel. Interesante. Ahora, decir que... Pero entonces no habría que utilizar los mismos términos, ¿o sí? Depende qué son los mismos términos, porque cuando hablamos de exterminio, cuando hablamos de crímenes de guerra, no estamos hablando solamente de la Shoah. Hay muchísimos otros ejemplos a lo largo de la historia de que eso pasó con otros pueblos, en otros lugares. Genocidio armenio, estamos hablando de Ruanda, podemos hablar de muchísimos. Y también hubo exterminio de población, hubo muertos de hambre. Yo creo que... ¿Y por qué marcas la línea en comparar con la Shoah? Yo no creo que sea la línea con comparar exactamente con la Shoah. Yo creo que la comparación con la Shoah muchas veces tiene el intento de sí tocar de alguna forma al pueblo judío, de una forma distinta. Y yo creo que cada forma de exterminio, no importa ahora si es un genocidio o no, porque el genocidio es, por lo que entiendo, algo también técnico, legal, y todo eso, me importa mucho menos... La lingüística, me importa mucho más la práctica y los hechos de lo que está pasando. Y bueno, básicamente yo creo que podemos comparar con muchas cosas, pero no decir que es lo mismo. Y para mí la Shoah específicamente es muy utilizada
para intentar tocar al pueblo judío y también porque fue algo mucho más grande por haber sido en el centro de Europa, y sabemos que la historia es contada por el centro de Europa. Yo tengo una pregunta más filósofa y tratar de volver Le gusta la filosofía. a volver un poco más atrás. Para mí, yo siento que los israelíes tienen mucho miedo de la palabra paz, de shalom. Y al final del día vimos que en Israel los acuerdos de paz son importantes, son fuertes. Y son reales. Y son reales y cambiaron la vida a mucha gente, los que habían acá, con Egipcio, con Jordania, los Esquemei Abraham, la normalización con los países árabes. Y te pregunto por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la sociedad israelí? ¿Qué pasó en los últimos años? Que de repente tenemos miedo de eso. Bueno, primero sí es muy importante decir que los acuerdos de paz son fundamentales en la historia de Israel. Egipto, que ya fue el más grande enemigo de Israel, un peligro real a la existencia de Israel, después de los acuerdos de paz dejó de ser, y nadie hoy en día piensa que a cualquier momento Egipto nos va a atacar, y por mucho tiempo existió ese miedo. Perdón, y hubo un intento de hacer crear una imagen de que Sí. Egipto estaba por atacar para tratar de manipular. Esto también es el Qatar. Parta de, sí, de Qatar. Es cierto lo que dice Ricky, tan Sí. fuerte es que se intentó manipular a través de falsas informaciones de redes. Lo mismo con Jordania. Jordania son aliados muy importantes de Israel. Podemos ver en los ataques de Irán que Israel pudo utilizar el espacio aéreo de Jordania para defenderse. Y si fuera un país enemigo, no habría forma de hacerlo. Entonces, los acuerdos de paz funcionan. De hecho, si hablamos de los acuerdos de Oslo, muchos de los posibles atentados que llegarían a pasar no pasan gracias hasta hoy a los acuerdos de Oslo, por la cooperación que De existe seguridad. entre las fuerzas de seguridad de Israel y las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Entonces, los acuerdos de paz son fundamentales. ¿Los acuerdos de paz son instantáneos? No, eso no existe. Los acuerdos de Abraham son mucho más fáciles porque no son acuerdos de paz. Porque la paz haces con los enemigos o con quien ya fue tu enemigo, y de repente hacer un acuerdo de paz con alguien que nunca fue tu enemigo. Si Israel ahora hace un acuerdo de paz, no sé, con Inglaterra o con Japón, no creo que sea considerado un acuerdo de paz. Es algo mucho más mediático. Por más que sí sea importante que tengamos un bloque que garantice la paz acá en el Oriente Medio. Me olvidé. ¿Qué pasó con la Sí, sociedad? sí, ¿qué ¿Qué pasó pasó? con la sociedad que tiene miedo de la paz? Yo creo que parte de lo que fue pasando con la sociedad es que se fue distanciando de la realidad. De repente, con la salida de la Franja de Gaza, y no estoy defendiendo que reocupemos la Franja de Gaza, pero de alguna forma había contacto con la población palestina. Por mucho tiempo, hasta la Segunda Intifada, había más contacto con la población palestina también de la Cisjordania. Y de repente no hay. Y despacio lo que pasa es que los palestinos dejan de ser la persona que charlas, la persona que viene a tu restaurante, o que vos vas a su restaurante, o que, no sé, que te ayuda a cambiar la llanta de tu auto cuando se rompe, o cualquier cosa así. Deja de ser esa persona y pasa a ser un número. Y cuando tenés esa segregación y la gente deja de tener contacto con la población palestina, y muchas veces deja de tener contacto total con población árabe, significa que despacio podés deshumanizarlos. No faltan personas en Israel que creen que cualquier persona en la Franja de Gaza es un terrorista o un terrorista en potencial. No hay civiles. Que no hay civiles, y que los niños que están muriendo ahí entonces de hambre con 8 años, con 5 años, son terroristas, son culpables de lo que está pasando, y ni siquiera hasta el momento sabían lo que era el Hamas. Claro. Vos que tenés mucho diálogo con palestinos a través de la organización, seguramente conversás de política constantemente, 24/7, me gustaría saber qué es lo que piensan ellos, los palestinos, de su propio liderazgo, de su propio liderazgo palestino. Estamos hablando
en Judea y Samaria, como estamos hablando dentro de la Franja de Gaza. ¿Se sienten representados por sus propios líderes? Acá en Israel podemos discutir si nos gusta Netanyahu o no nos gusta Netanyahu, somos libres de hacerlo. ¿Allá son libres? Déjame que te sume una cosa a lo que dice Eddie. También si ven que este es el momento para la creación de un Estado palestino, para el reconocimiento. Primero que la gran mayoría, si no la totalidad de los palestinos que conozco, que tengo contacto para de verdad charlar en mi día a día y no que me encontré en una manifestación una vez, son personas que no creen que son representadas por su gobierno, pero también pasa que la mayoría de los palestinos que tengo contacto son ciudadanos israelíes. Son árabes israelíes que se identifican con el pueblo palestino, pero que sí, no hay duda que acá, hoy en día, tenés una vida mucho mejor que la que tenés en Palestina, porque nosotros somos los opresores, ellos son los oprimidos. Nosotros robamos sus tierras, robamos su agua, robamos su electricidad, entonces, por supuesto que la vida acá va a ser mucho mejor. La vida en Francia era mucho mejor que la vida en Senegal y no es casualidad. El colonialismo funciona de esa forma. Y si nosotros prestamos atención en el hecho de ser libre o no para dar sus opiniones, Vive está haciendo todo el esfuerzo para garantizar que el Shabak pueda invadir el teléfono de los ciudadanos acá que considere que pueden ser traidores. Pero ser traidor acá puede ser cualquier cosa. Puede ser una profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén que demuestre solidaridad al pueblo palestino. Puede ser alguien que diga que lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza es un exterminio. Entonces, ¿hasta qué punto hay libertad? Acá, allá, ya sabemos que no. Pero intentar hacer de cuenta que acá tenemos, ¿por qué allá no hay? Me parece un intento de argumentación lógica que no se basa en la realidad, no se basa en los hechos. Y si ese es el momento de crear el Estado palestino, bueno, el momento ya es ese hace más que 30 años. Y lo que pasa entonces es que si tenemos que empezar un proceso, tenemos que empezarlo ya. Si no hoy, mañana, pasado mañana. Pero no podemos dejar que 5 años, 10 años, 20 años pasen para que ahí empecemos un proceso largo de construcción, porque la gente en ese momento se está muriendo. Y cuando yo digo que la gente se está muriendo, yo digo de los dos lados. Por supuesto que los números de palestinos que mueren es mucho más grande, pero no podemos olvidarnos que los soldados israelíes también se están muriendo allá. Claro. La guerra no representa a ellos. Ellos entran y salen de una ciudad y entran de vuelta y tienen que morir porque el ejército ni siquiera tiene una estrategia de lo que va a hacer allá, porque la guerra en sí no tiene una estrategia más que la colonización y mantener el poder del gobierno. En ese sentido, sobre los soldados, ¿cuál es la opinión de Omdim Beyahad sobre la desobediencia que muchos soldados tienen de cumplir ciertas operaciones o de regresar como reservistas al ejército porque no están de acuerdo con ciertas políticas que toma este gobierno? ¿Cuál es la opinión? ¿Se puede desobedecer al ejército? ¿Se puede o es perjudicial para la democracia no hacerlo? Tipo, es perjudicial para la democracia decir, no, yo no quiero. Hay una canción de Calle 13 que me gusta mucho, que dice, entre muchas cosas, que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Y no estoy acá ahora diciendo que vamos a hacer una revolución en el país o algo así, pero los tiranos están en el poder en ese momento. Y si la tiranía es ley, descumplir la ley me parece algo muy lógico de hacer. Y quizás ahora, en el momento, sea fácil que la gente diga, no, pero ¿cómo van a descumplir una orden? ¿Cómo no van a hacer eso? ¿Es por el Estado? ¿Es por el pueblo? Hay mucha gente que de verdad piensa eso. Y yo creo que la historia va a cobrar mucho a esa gente. Porque en algún momento, así como hace pocos meses salió en las noticias el proceso de hambruna que está pasando
en la Franja de Gaza, más adelante otras cosas van a salir y nosotros vamos a conocer. Así que las personas que se rehúsan a seguir los órdenes o se rehúsan a servir el ejército en ese momento, a partir del momento que entienden que no es más una guerra de defensa del Estado, es una guerra de colonización, porque podemos salir y seguir garantizando la seguridad del pueblo. Me parece que esa gente entendió un poquito más de qué lado de la historia quiere estar. Ricky, quiero hacerte la última, por lo menos de mi parte, no sé si... quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo crees que va a terminar toda esta historia? Pues estamos desde el 7 de octubre en una historia que no para de desarrollarse. Que no termina. Claro, no termina. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Y segundo, y esto relacionado con lo otro, pero también me parece importante, ¿cómo crees que, porque seguramente tu visión de cómo va a terminar o cómo crees que puede terminar está relacionada también con tu visión de cómo ves el mundo? Y creo que te quiero preguntar cómo crees que se puede hacer para una sociedad que está tan agrietada, que hay una brecha tan grande entre el sector que quiere A y el sector que quiere B, ¿cómo se puede hacer para tender un puente? Si eso implica que para llegar a un final como el que vos querés hay que bajar las expectativas, ¿cómo se hace para tender puentes hacia el otro lado de la sociedad que no quiere esto? Primero que ya sabemos que la gran mayoría de la población quiere el fin de la guerra. Cada vez que sale alguna encuesta que se hace a la población, sale que siempre mucho más que el 50%, 60, 70, hasta más que el 80% de la población ya llegó a ser que quiere el fin de la guerra. Entonces, lo que estamos hablando no es de lado A o lado B. La mayoría de la población sí lo quiere. Hay algunas élites de la colonización, gente que gana poder, gente que gana plata por la colonización de la Franja de Gaza y de Cisjordania, que quiere mantener la guerra. Lo que yo quiero que pase y lo que creo que va a pasar son cosas distintas. No quiero que se quede acá de una forma que yo soy muy inocente y creo que va a pasar exactamente de la forma como quiero. No, porque lo que quiero es que en este exacto instante el gobierno diga: terminamos la guerra, vamos a salir, vamos a ayudar a reconstruir y hacer un Estado palestino a donde podamos crecer en conjunto. A mí me encantaría que pase eso. Pero... No creo que sea lo que va a pasar, por lo menos no en agosto de 2025. La gran cuestión acá es qué va a pasar en la práctica. Y primero, en algún momento la fuerza de ese gobierno va a terminar, porque cada vez más esa mayoría que quiere el fin de la guerra crece. Está creciendo mucho. Y yo diría que en el momento que nosotros, como movimiento de campo, nos organizamos y organizamos cada vez más y más personas, tenemos la capacidad de mostrar para esas personas que hay una forma de cambiar, existe un camino. Nosotros, adentro de nuestra ideología y de cómo pensamos, tenemos una teoría de cambio de las cosas y creemos que la mayoría de la población sí quiere vivir en paz, sí quiere lo mejor para sí, que incluye lo mejor para nuestros vecinos, porque vivir en guerra nunca ayudó de verdad a la masa de la población, siempre las élites, porque estoy seguro que la gente que vende armas en Israel quiere que la guerra siga para siempre. Entonces, la gran cuestión es ¿qué es posible que pase? Y una de las opciones de que pase es que el gobierno sienta que no tiene más poder y que se caiga el gobierno y que vengan nuevas elecciones. Que eso va a pasar, si no hay un golpe de Estado, va a pasar elecciones máximo en el final del año que viene, pero probablemente va a pasar antes. Y con eso yo diría que Bibi va a terminar la guerra para intentar ganar lo bueno de traerle vuelta a los Hatufim, que hasta ahora victoria fueron completamente olvidados por él, que podría haber salvado la vida de ellos y mucho más asesinó que salvó la vida de ellos, incluso por los hechos ahora con el periódico de lunes, creo que así se dice. Sí. Sabemos que la presión militar mató mucho más los
los secuestrados que salvó directamente los secuestrados. Entonces, Bibi va a querer ganar la imagen de la victoria. Y la cuestión es, ¿qué va a pasar después? Y si no termina la guerra, muy probablemente, según lo que dicen absolutamente todas las encuestas, va a perder el gobierno. Y va a venir un nuevo gobierno. Y la cuestión es, ¿qué gobierno va a ser este? Y sea lo que sea, va a ser un gobierno que no quiere la guerra. Porque la mayoría de la población no quiere la guerra. Y la mayoría de la población va a votar por gente que no esté dispuesta a seguir con esta guerra, a seguir con esta matanza, a seguir incluso matando a nuestros hermanos de ese lado. Pero, a ver, yo creo, desde mi mirada, nadie quiere la guerra. Hay veces que la realidad se te presenta en la cara y después tenés cómo vos manejás cada una de las situaciones. La oposición en el Estado de Israel no sé si va para el lado de un Estado palestino, o vos pensás que toda la oposición está de acuerdo con un Estado palestino, porque los 120 parlamentarios que tenemos en el Estado de Israel es una muestra de lo que piensa la sociedad, de alguna forma u otra. En su gran mayoría lo han votado en la Knesset. No están a favor de un Estado palestino. Los partidos de la oposición, y presento por ejemplo a Víctor Lieberman, no piensa tan distinto de lo que puede ser esta coalición de gobierno. Lapid, mejor dicho, Benny Gantz tampoco. Es decir, no hay consenso para eso dentro de la sociedad israelí. Sí, todo el mundo quiere la guerra, todo el mundo quiere finalizar la guerra, pero no todo el mundo quiere un Estado palestino. Tienes razón, no todos quieren un Estado palestino y eso es un proceso que hay que construirlo despacio. Por eso que Omdim Be'ahad también es un movimiento que trabaja en la calle, en manifestaciones, en organización social, porque la organización social también es una forma muy buena de vencer la falta de esperanza que hace muchos gobiernos, incluso muchos años, se viene construyendo acá, la falta de esperanza. Y creo que despacio podemos cambiar. El primer paso es terminar la guerra. Eso es lo más inmediato. Podemos debatir cómo va a ser el Estado palestino, a dónde, en qué frontera, e intentar pasar algunos pasos más adelante. Pero vamos un paso por vez. La primera cosa y más urgente que tiene que pasar es el fin de la guerra. La segunda es que se pueda entrar comida y medicina para la gente que se está muriendo allá. Después de eso, vamos a reconstruir los hospitales, las casas y todo lo que se necesite. Bueno, y a partir de eso, seguimos debatiendo. Pero es verdad, no voy a negar que la mayoría del Parlamento hoy en día no quiere. Y la mayoría del Parlamento que vendría a ser si hubieran elecciones hoy, que es un Parlamento completamente distinto del Parlamento que tenemos hoy, lo que muestra un poco cómo el Parlamento de ahora no representa a su pueblo, es un Parlamento que, ese nuevo, si fuera creado hoy, es un Parlamento que no crearía un Estado palestino, pero no haría la guerra de la forma como es hoy, y sí estaría dispuesta a alguna forma de negociación. Por supuesto, depende de cómo esté organizada la población en la calle, por supuesto, depende de la presión internacional, por supuesto, depende de quiénes sean los Havrei Knesset que están allá. El tema es que hoy en día ni siquiera oposición de verdad tenemos. Porque oposición es un cargo de los que no están en el gobierno, pero en ese momento no tenemos de verdad una oposición. Yair Lapid no hizo ningún esfuerzo en los últimos 3 años para derribar el gobierno. Sino que Bibi, cuando fue el líder de la oposición, a cada día hacía algo para intentar derribar el gobierno. Entonces, decir que tenemos una oposición es algo más burocrático que real. Lo que necesitamos es, y lo que nosotros estamos intentando construir, una oposición de verdad en la calle, porque el poder está en la calle y no en la Knesset. Ricky, agradecerte por haber venido hasta acá, hasta el estudio. Una charla excelente, podríamos seguir 1 hora más. Pero bueno, nos quedaron noticias todavía, ¿no? Sí, hay muchas noticias. Así que agradecerte por venir. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer un pequeño corte, así nos acomodamos y ya volvemos con más Canal en Español.